Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la paz de Colombia. Padre, tú eres un océano de paz y nos regalas por medio de tu Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo este don, y lo siembras en nuestro corazón por medio de la conversión y la reconciliación. Tú nos confías la paz a nuestra responsabilidad, convirtiéndonos en artesanos de la paz para construirla con pasión, paciencia, experiencia y tesón. Tú quieres que nuestras familias sean escuelas de paz donde te escuchemos, acojamos y sigamos mejor, y así germinen palabras y gestos de perdón, escucha, diálogo, ternura, amor y reconciliación. Que los niños y jóvenes se conviertan en protagonistas de un futuro de paz. Acompáñanos en las responsabilidades que tenemos en nuestra vida social, política, económica, cultural y eclesial. Haz que difundamos el respeto por la vida, las personas y la creación, que seamos solidarios, fraternos, justos y trabajadores del bien común. Acoge en tu casa a quienes murieron víctimas de la guerra fratricida, mueve el corazón de los actores violentos para que vuelvan a ti y sean también ellos constructores comprometidos de la paz. Fortalece a las víctimas en su dignidad y otórgales la valentía para ofrecer el perdón. Que María, Reina de la Paz, nos ayude a desarmar el corazón, a vivir la justicia, el perdón, la reconciliación y la paz, para que nazca en Colombia la civilización del amor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar». Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: «¿Qué haces aquí, Elías?». Respondió: «Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han destruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo, y me buscan para matarme». El Señor dijo: «Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Jezael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La experiencia de Elías en el monte Horeb es muy significativa, muy interesante. Está huyendo. Está en la soledad, está con Dios, él está convencido. Elías sabe que Dios lo está acompañando, que él está guiando su vida. Es más, por obediencia está haciendo todo el peregrinar que ha realizado y que hemos leído en estos días. Se metió en una cueva, pasó allí la noche, pero escuchó la voz del Señor que le decía: «Ponte en pie en el monte del Señor, el Señor va a pasar». Si a nosotros nos dijeran «el Señor va a pasar», ¿qué imaginaríamos? ¿Qué esperaríamos? Dice la palabra de Dios que vino un huracán, pero el Señor no estaba ahí. Vino el terremoto, tampoco estaba el Señor en el terremoto. Vino el fuego, y tampoco. Son tres fuerzas grandes, tres fuerzas casi indomables para el ser humano: el huracán, el terremoto y el fuego. Y continúa diciendo la palabra de Dios que luego se oyó una brisa tenue, una brisa suave, y allí estaba Dios. Dios está en lo simple, en lo sencillo, en lo cotidiano. Dios está en el trabajo de cada día, Dios está en el saludo,
Dios está en la presencia de un rostro de niño, en la palabra que recibimos. Dios no es un Dios complicado, Dios es un Dios sencillo. Tiene gran poder, pero se manifiesta en medio de lo sencillo. Y el gran poder de Dios es su amor, es su misericordia. Le habló al profeta: ¿qué haces aquí, profeta? Me consume el celo por el Señor. Los israelitas han abandonado tu alianza. Esa era la motivación que él sentía. Él sentía que debía defender la presencia de Dios y la alianza con Dios, ser fieles, ser el pueblo elegido de Dios. Es necesario que nosotros también seamos defensores de la presencia del Dios que está en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Que nosotros seamos defensores de la alianza con Dios. Pero estemos convencidos, como Elías, de que Dios nos habla en las cosas sencillas. Hoy Dios le va a hablar a su corazón. Hoy Dios le va a hablar de una manera inesperada, de una manera sorprendente. Tenga el oído, tenga el corazón listo, tenga su conciencia preparada, esté dispuesto, porque en el silencio, en la soledad, Dios se manifiesta y se manifiesta con gran amor. Salmo 26. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio? Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero al infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela, tírala, porque más vale perder un miembro que ir a parar al infierno todo entero. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé actas de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el maestro de la ley nueva, de la ley completa. Él nos está enseñando. Estamos en el capítulo 5 y todos estos días estamos viendo que el Señor nos habla y nos dice: ustedes han escuchado unos mandamientos, pero ahora yo les digo. No está cambiando los mandamientos, los está llevando a la plenitud. Nos ha dicho hoy que hemos aprendido en los mandamientos y en la tradición nuestra religiosa: no cometerás adulterio. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor? Mucho más allá. El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Es que el adulterio empieza en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando va a suceder algún signo de adulterio, algún signo de infidelidad, ya ha pasado primero por nuestro corazón. Lo que pasa es que llega un momento en que el ser humano consiente de tal manera o se deja llevar de tal manera que no es capaz de poner freno a su vida. ¿Cuántas veces las personas dicen: yo voy hasta cierto momento y luego ya me detengo? Y a veces se quedan sin frenos. A veces van saliendo de un pecado menor a un pecado mayor, de un pecado venial a un pecado mortal. Y nos está diciendo el Señor que eso hace daño. Es decir, es el corazón el lugar de las decisiones, es el lugar del encuentro con Dios, así como el profeta Elías encontró a Dios en el silencio y en la soledad. Nosotros encontramos a Dios en nuestro corazón. Posiblemente después de una experiencia de pecado nos sintamos mal. Reconstruya su vida, reconstrúyala con la palabra, reconstrúyala con la Eucaristía. Si es el caso, reconstrúyala, vaya, busque un sacerdote, confiese su pecado. El pecador que se arrepiente siempre es abrazado por Dios, por su misericordia, y nos mira con amor, porque Él nos ha dicho que es en nuestro corazón donde se anida el bien o el mal. No es una ley externa, no es una ley que aprendimos de memoria, sino una ley que tenemos en el corazón. Que el Señor nos dé un corazón limpio,
que nos dé un corazón fiel, que a los casados les dé la fuerza de la fidelidad, que a nosotros los sacerdotes también nos haga instrumentos de fidelidad, que el Señor nos perdone con su misericordia y nos ponga en camino de santificación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.